Buenas noticias para los adultos mayores del Seguro Social. Hola a todos, hoy traemos noticias muy buenas para los adultos mayores que dependen del Seguro Social. Y es que para muchos que afirman que sus cheques no les alcanzan, hay un factor que es decisivo para esto, y son los estados que pueden llegar a gravar tus beneficios del Seguro Social. De este modo, pues, tú puedes o recibir menos o conservar más de tu dinero. Todos los años, cada estado decide si es que va a gravar tus beneficios y cuáles no lo van a hacer. Pues el año 2025 se vienen nuevos cambios, y hoy queremos hablarte de algunos estados que ya no grabarán beneficios del Seguro Social el próximo año. Según el REP, el 40% de los jubilados en Estados Unidos dependen de estos ingresos de la Administración del Seguro Social para al menos la mitad de sus beneficios. Y es que la buena noticia es que hasta el 85% de tus ingresos de la Administración del Seguro Social podría verse no tomado o no gravado por impuestos según el estado en el cual tú vivas. Entonces, nosotros vamos a explicarte qué estados son los más beneficiosos, que de este modo no tendrás que pagar impuestos estatales sobre tus beneficios. Además de esto, queremos hablar sobre un tema muy importante, y es que se trata de un supuesto estímulo económico o un cheque de estímulo de hasta $2,600 dirigido únicamente para los adultos mayores. Pues últimamente se ha estado propagando esta noticia en internet, y veremos pues si es que es cierto o es falso, y de este modo o puedas aprovechar este beneficio o puedas evadir esta estafa. Recuerda que si esta información te es útil, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal para más actualizaciones. Para el año 2025, 41 estados no cobrarán impuestos por los beneficios recibidos por el Seguro Social. En Estados Unidos, los pagos de impuestos del Seguro Social constituyen una parte esencial del sistema tributario federal, destinado para financiar los beneficios de jubilación, discapacidad y sobrevivientes. Estos impuestos se dividen entre los trabajadores y sus empleadores bajo el Federal Insurance Contribution. En este año 2024, la tasa de impuestos es del 12,4%, un 6,2% pagado por los empleados y un 6,2% por los empleadores. Y esto es aplicable hasta un límite de ingresos anuales conocido como el límite imponible, que es de $168,400. Este sistema garantiza que tanto empleados como empleadores contribuyen equitativamente al Fondo del Seguro Social. A diferencia del impuesto federal sobre el ingreso del Seguro Social, que se destina directamente de los fondos fiduciarios del Seguro Social, la mayoría de los estados no imponen un impuesto estatal adicional sobre los beneficios del Seguro Social. Sin embargo, existen exactamente 9 estados que con esta excepción en esta regla sí lo hacen, los cuales son Colorado, Connecticut, Minnesota, Montana, Nuevo México, Rhode Island, Utah, Vermont y Virginia del Oeste. Durante este año 2024, a estos estados se le sumaba Kansas, quien ha tomado la decisión de ya no cobrar más los impuestos estatales del Seguro Social a partir del próximo año 2025, así como también Virginia Occidental, quien ha eliminado de manera gradual los impuestos al Seguro Social. Su decisión es terminar con este pago de manera definitiva a partir del 2026, mientras que Missouri y Nebraska, quienes históricamente también deducían este impuestos, dejaron de hacerlo a partir de este año 2024. Y es que cada estado tiene disposiciones fiscales que podrían proporcionar deducciones para personas por debajo de ciertos umbrales o edades, lo cual hace que cada estado sea único. Los residentes en estos estados deben familiarizarse con las leyes tributarias locales
para comprender pues cómo podrían verse afectados sus beneficios del seguro social. Únicamente estos estados que mencionamos son los que actualmente cobran impuestos sobre tus beneficios a nivel estatal. El resto de estados no lo hacen y tampoco lo harán el próximo año 2025. El impacto de los impuestos del seguro social a nivel estatal es un tema muy importante y está constantemente en debate, con argumentos a favor al igual que en contra. Los defensores del gravamen estatal argumentan que estos impuestos son necesarios para mantener el financiamiento de los programas estatales y de los servicios públicos, mientras que los opositores sostienen que gravar los beneficios del seguro social puede poner una carga adicional sobre los jubilados y otros beneficiarios que dependen de estos pagos para sus gastos diarios. Pues muy bien, señores, tomando en cuenta esto, ahora pasemos al siguiente tema. Un supuesto cheque de estímulo de $2.600 para adultos mayores. La propagación de noticias falsas en Internet es algo que se corre de manera muy rápida, y es que la necesidad económica de las personas hace que haya quienes se aprovechen de ello y puedan fomentar información que no es precisa. Y es que eso es lo que está pasando con un supuesto cheque de estímulo estatal que estaría dirigido únicamente para adultos mayores con una gran cantidad, que son $2.600. Aunque muchos afirman que esta información procede supuestamente desde el gobierno de los Estados Unidos, es totalmente falso. La respuesta es no. Los líderes principales del país, encabezados por el actual presidente Joe Biden, han dejado muy en claro que no habrá un cuarto cheque de estímulo a nivel federal. Así que esta información, más que ayudar a las personas, desinforma. Según los detalles de estas noticias falsas, se afirma que el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, está ofreciendo un cheque de $2.600 a los adultos mayores, mediante un depósito directo, siempre y cuando hayan presentado sus declaraciones de impuestos correspondientes al año fiscal 2022. Se dice que para poder calificar, los adultos mayores deben tener ingresos menores a los $75,000, además de cumplir con la elegibilidad de los beneficios federales del Seguro Social. Y es que ante esto, ha salido el portavoz del IRS, Anthony Burkin, afirmando que se han pagado todos los pagos de impacto económico, los estímulos, que la gente debe acudir al IRS como fuente de definitiva información. Esta información se ha vuelto viral en diversas plataformas de redes sociales. Hemos visto que esta afirmación aparece con regularidad en sitios web, los cuales afirman que se puede obtener un cuarto cheque de estímulo. En los Estados Unidos, los rumores sobre un cuarto cheque de estímulo ha ganado mucha popularidad, especialmente debido a la inflación y el aumento del costo de vida, que es algo que ha afectado a muchas familias. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido ninguna confirmación oficial por parte del gobierno en respecto a la emisión de este cuarto cheque. Las 3 rondas anteriores de cheques de estímulo se distribuyeron como parte de los esfuerzos de alivio económico durante la pandemia, beneficiando a millones de estadounidenses. El objetivo principal de estos estímulos es proporcionar un apoyo financiero rápido durante periodos de dificultades económicas. Aunque la economía de los Estados Unidos ya ha mostrado signos de recuperación, muchas personas aún enfrentan desafíos significativos debido a la inflación y al aumento de los precios de bienes esenciales como lo son los alimentos y el combustible. A pesar de esta necesidad evidente, la posibilidad de un cuarto cheque de estímulo sigue siendo incierta y depende de futuros desarrollos económicos y de decisiones gubernamentales.